Listo, entonces empezando a grabar la clase, hoy día vamos a terminar de ver conjuntos y vamos a empezar a ver el capítulo 3 del libro de los fundamentos. Entonces, vamos a ver el siguiente subcapítulo de conjuntos, que es básicamente relación. Entonces, relación no es nada más que establecer una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Si recuerdan, en predicado de dos variables, básicamente hacíamos eso. Cuando teníamos A y B, cuando teníamos A aquí y B. Bueno, no, este es RX, RY, que digo. RY. Y a veces poníamos 1, 2, aquí 3, 4. Y hacíamos conexiones. Entonces, básicamente eso es una relación también. Entonces, eso es una relación. Cualquier conexión entre elementos del conjunto de partida con el conjunto de llegada se conoce como relación y se representa por R, mejor dicho, se cumple que R es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Básicamente el producto cartesiano de A por B es todas las relaciones posibles que pueden haber entre los elementos bueno, no todas las relaciones, sino bueno, pares ordenados que existen de elementos del conjunto A al elemento del conjunto B. Entonces déjenme borrar aquí. Ya estamos hablando de relaciones, entonces ya no hablamos de referenciales, como hablábamos en predicados. A, B. Entonces, el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares ordenados donde el primer elemento pertenece a A y el segundo a B. Entonces, cada par ordenado representa una relación. Por ejemplo, esta relación, en este caso, esta relación sería como 1, 3, 2, 3. Entonces, podemos ver que cada elemento de una relación es un par ordenado, donde cada par ordenado representa un par que está relacionado. 1, 3, 2, 3. De ley, esto de aquí va a ser un subconjunto del producto cartesiano. Por ejemplo, el producto cartesiano en este ejemplo, sencillo que hice acá arriba, serían todos los pares que tienen un elemento en A y el otro en B. Sería 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Entonces, este es el producto cartesiano. También es una relación, puede ser una relación, pero las relaciones en general son subconjuntos de este conjunto. Se dan cuenta que aquí es un subconjunto porque tiene el elemento 1 y el elemento 2. Debido a eso, cualquier subconjunto de A cruz B, cualquier subconjunto de este conjunto, es una relación. Entonces, si queremos saber cuántas relaciones posibles hay, pues sería la cantidad de subconjuntos. Y eso se da por 2, la cardinalidad de ese conjunto. Y esta cardinalidad sabemos que es A por B, entonces esto es igual a esto. 2 NA por NB. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una relación donde el conjunto A es Samuel, José, César y B, Janet, Irma, Pedro. Si decidimos que Samuel es el padre de Irma, podemos construir una relación de esa manera. Entonces, ejemplo, en este caso se vería de la siguiente manera. Voy a poner las iniciales nomás. Samuel, José, César. Y aquí voy a poner Janet, Irma, Pedro. Entonces, básicamente esta relación, Samuel es padre de Irma, o sea, simplemente sería que estoy relacionando Samuel con Irma. Ese sería otro ejemplo de una relación y también cumple que es subconjunto del producto cartesiano entre ambas. Existe, como podemos saber, como decimos que la relación es subconjunto de A cruz B y decimos que todo subconjunto de A cruz B es una relación, sabemos que el subconjunto de cualquier conjunto es el vacío. Bueno, uno de los subconjuntos de cualquier conjunto es el vacío. Entonces, el vacío también es considerado una relación. Básicamente, el vacío es una relación en la cual yo no relaciono ningún elemento de A con ningún elemento de B. Es decir, sería, por ejemplo, esta relación que está aquí, digamos así. SJC, los mismos conjuntos, J y P. Entonces, ahí no hay ninguna relación, pero también se considera una relación, solo que una relación vacía, se puede decir. Ningún elemento de A con ningún elemento de B.
Ahora, entonces vamos a ver si algunas definiciones del conjunto de las relaciones, empezando por el dominio. El dominio están constituidos por todos los elementos de A los cuales se les establece correspondencia. Por ejemplo, acá arriba, el dominio serían, bueno, siempre el dominio son los elementos del conjunto de partida. Normalmente, como ya vimos, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, son los elementos del conjunto de partida a los cuales hay una correspondencia al conjunto de llegada. O sea, visto de esta manera, a los cuales le sale una flechita, por ejemplo. En este caso sería 1, 2. El dominio de A. El dominio de, bueno, pongamos esta relación R. El dominio de R es igual a 1, 2. Y acá, en cambio, el dominio sería Samuel únicamente. Y acá el dominio sería vacío, por ejemplo. Aquí R, y acá también R. Aquí sería vacío porque ningún elemento de A le sale flecha. Como podemos ver en todos los ejemplos, bueno, en este no, en este, por ejemplo, puede ser que no a todos los elementos del conjunto de partida le salga correspondencia. Tenemos el rango de la relación, es la misma idea, solo que para el conjunto de llegada. Son los elementos del conjunto B, los cuales están relacionados con algún elemento del dominio, en este caso de la relación. También se lo denomina recorrido, imagen o codominio. Y de igual manera, no es necesario que todos los elementos del conjunto de llegada formen parte del rango de una relación. Ejemplo, aquí el rango, podemos ver que sería igual a 3, al único elemento del conjunto de llegada que le llega correspondencia. Acá el rango sería Irma, y acá también sería vacío el rango. ¿Preguntas hasta ahí? Por si acaso, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Esto es con respecto a las relaciones y algunas definiciones básicas de relación. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una relación. Bueno, dos ejemplos de hecho. Primero tenemos el conjunto A, conjunto B, relación de A en B. Me dice que la relación, bueno, la relación puede estar dada como vimos aquí, tabuladamente, o puede estar como está de esta manera, que es como sabemos por comprensión. Entonces esta es la relación, los pares ordenados que cumplen esta ecuación, y si la tabulamos serían estos elementos, 1 conectado con -5, -1 con -5 y 2 con -2. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo graficar aquí. Este es A, este es B. Entonces, 1, -1, 1, -1, 2, 3. -5, -2, 0, 1. Entonces puedo ver aquí que sería 1 con -5, -1 con -5 y 2 con -2. Entonces yo de aquí gráficamente puedo ver que el dominio sería 1, -1, 2 y el rango sería -5, -2. Tengo otro ejemplo muy similar. Conjunto de partida en este caso es igual al de llegada, A. Y la relación es la que cumple los pares ordenados que cumplen esta regla. Tabulados serían estos. Gráficamente serían así. Y ahí puedo ver que el dominio es 1, 2, 3 y el rango 2, 9, 28. Entonces son algunos ejemplos de relaciones con su dominio y su rango. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por si acaso. Si me preguntas, entonces voy a continuar. Sí, dime, Katia. Profesor, no se toma en cuenta lo que está abajo de A solo si B. Lo que está abajo de A Sí, solo está entre corchetes. Antes de ponerlo del dominio. o sea, ¿qué, En el qué? primer ejercicio. Ya en el primero. Ajá, el que está abajo de A solo si B. Eso. Esto de aquí, ¿qué pasa? Eh, No, lo de abajo, que si no se lo toma en cuenta. por eso, este de aquí, esto. Esa es la relación expresada
¿cómo se llama? En comprensión. Es decir, la relación puede ser expresada de esta manera, como una ecuación. Y ahora yo de aquí yo saco los elementos de la relación. O sea, de esto yo saco. ¿Qué pares ordenados cumplen esta ecuación? Puedo ver que serían, únicamente son cuando aquí vale 1. Entonces sería 1 al cuadrado menos 6, sería menos 5. Entonces y menos 5, por eso 1 menos 5. Cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 6 menos 5. Y también cuando x vale 2, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 6 menos 2, por eso y menos 2. Y eso serían, si tú pruebas todos los pares ordenados posibles, aquí, entre A y B, serían los únicos. Entonces, por eso, en este caso, esto es lo mismo que decir esto. O sea, de la relación en forma de correspondencia, tú obtienes la relación en forma de tabulación. Entonces, ¿ya? Entonces, así es como se Gracias. hace en este caso. ¿Ya? Listo. Lo mismo igual acá. O sea, de esta relación, de esta ecuación, tú obtienes los puntos que pertenecen a la relación. Ya. Entonces, ahora vamos a ver las funciones. Funciones es una relación, pero que cumplen dos propiedades. Dos propiedades. Sí. La primera, que el dominio, ese conjunto que vimos que es el de donde salen las flechitas, en este caso, tiene que ser igual al conjunto de partida. Entonces ese es el primero, que el dominio tiene que ser igual al conjunto de partida. Y el segundo, básicamente te dice que si tienes un X en A, por ejemplo aquí, digamos que este es A y este es B. Sí, eso sí va en el taller, dominio y función, relaciones y funciones sí. Entonces, X, aquí tienes Y1 y tienes Y2. Entonces, te dicen que si tienes un A y para cualquier elemento en B, tú no puedes tener, o sea, todo esto te dice que si X1 está relacionado con, si X está relacionado con Y1 y X está relacionado con Y2, entonces esto implica a que estos dos sean iguales. Entonces, si ocurre, si hay esto, te quiere decir que estos dos deben ser iguales. O dicho de otra manera, que esto es prohibido. Es prohibido. Entonces, esto no se puede. No puede darse el caso de que un elemento del conjunto de partida esté relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. Entonces, si esto existe, no puede ser una función. Si esto no existe, bueno, tiene que cumplir la primera propiedad también para ser una función. Entonces, esto de aquí es básicamente esto. Que si X está relacionado con Y1 y X está relacionado con Y2, entonces estos dos tienen que ser iguales para que esto de aquí no se dé. Normalmente para hablar de funciones hablamos de la letra F. Entonces la expresión y de f se conoce como AX variable independiente porque puede tomar cualquier valor que, bueno, que queramos y que esté dentro del conjunto de partida. Y a y dependiente porque depende de ese valor que escogemos para x. Entonces, por ejemplo, me dicen que tengo este conjunto A y este conjunto B. Y me dicen las siguientes relaciones, me piden determinar cuál de ellas es una función. Entonces, por ejemplo, yo para hacerlo, lo que podría hacer es, bueno, podría verlo directamente, pero es un poquito más difícil. Lo que puedo hacer es hacerlo de manera gráfica también. Entonces, por ejemplo, que es más fácil. Por ejemplo, para el primer caso, eh, sí, los elementos del conjunto de partida. Entonces, A, dibujo los elementos, que es alfa, beta, gamma y rho. Entonces, déjame poner alfa, beta, gamma y rho. Entonces, beta sería A, E, I, O, U.
Entonces, por ejemplo, la primera relación, estos son los elementos de la relación. R1 me dice que alfa está conectado con... No, pues que... Ah, chamadre. Perdón. Aquí debe ser A. R1 es de A a A. Aquí es alfa, beta, gamma y rho. Ahora sí. Entonces, la primera relación me dice que alfa la estoy relacionando con alfa. Beta con beta. Gamma con gamma. Y rho con rho. Entonces me preguntan si esta relación es una función. ¿Cómo lo veo? Tengo que ver primero si cumple las dos propiedades. Si es Primero, una función. si es una función. ¿Cumple el dominio? Sí, el dominio de R1 es justamente, dominio de R1 es justamente A. Los elementos a los cuales le sale una flecha es A. Y la segunda, bueno, si puedo ver gráficamente, tengo que ver que no haya esto, que a ningún elemento de X le salga dos flechas a dos elementos diferentes del conjunto de llegada. Veo que eso no hay. Esto es prohibido, no debe haber. Entonces, la segunda propiedad también la cumple. Entonces, sí es función. Sí es función. La segunda me dice en cambio, la segunda es de A a B. Entonces aquí de nuevo A, aquí B. Tenemos alfa, beta, gamma, rho, A, E, I, O. Entonces, como les digo, podemos verlo directamente aquí. Si ya tenemos un poco más de expertise, si sabemos cómo sacar el dominio, pues podemos ver que el dominio sería alfa, beta, gamma, rho. Y podemos ver que si existe la segunda propiedad, que sería, por ejemplo, ver que ocurra esto. Esto es lo que está prohibido. Así, pero vamos a hacerlo gráficamente nomás, que es más sencillo. Entonces, de alfa a, de beta a E, de gamma a I, de rho a O y de rho a U. Entonces podemos ver aquí que el dominio de esta relación es A. No hay problema en eso. Todos los elementos de A están relacionados con al menos un elemento de B. La propiedad 1 sí cumple. Pero puedo ver que la propiedad de 2, esto de aquí que no debería haber, no cumple. Porque rho está relacionado con dos elementos de B. Entonces, esto de aquí no se debería poder. Por lo tanto, no es una función. No es función. Como les dije, lo puedo hacer directamente del conjunto, porque yo puedo ver aquí cuál es el dominio. Sería alfa, beta, gamma, rho. Y puedo ver que no debería haber dos pares ordenados con la misma coordenada en X, bueno, la misma primera coordenada, y dos segundas coordenadas diferentes, porque eso te va a dar esto de acá. Entonces aquí también podía ver que por esto de aquí no es función. O podía hacerlo en la gráfica y ver que no es función. Y finalmente, la última, tenemos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, en cambio en este caso me dicen que A está relacionado con E con I con O y O con U. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Puedo ver que el dominio de esta relación 3 es A, E, I, O. O lo podía ver acá mismito. El dominio es A, E, I, O. Las primeras coordenadas. Puedo ver que esto de aquí no es igual al conjunto de partidas. En este caso, el conjunto de partida es B. Entonces, no es igual a B. Ya con eso yo sé que esto no es función. No es función, porque tiene que cumplir ambas.
puedo ver que si cumple la segunda, si la cumple, o sea, no existe esto básicamente, si cumple la segunda propiedad, pero no cumple la primera, entonces no es función. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, estas son las dos propiedades que debe cumplir una relación para hacer una función. Entonces, si no hay preguntas, voy a continuar. Tengo tipo de funciones. O sea, cuando no es función, es simplemente una relación. Sí, correctamente. Cuando no es función, es una relación y ya está. No es más, no hay más. Ahora vamos a ver tipos de funciones. Una función es inyectiva si, solo si, se cumple básicamente esta segunda propiedad, pero al revés. O sea, al revés. Ya vamos a ver a qué me refiero con el revés. Básicamente lo que me dice esto de aquí, como que en español, me dice que si existe X1 relacionado con Y1 y X2 relacionado con Y1, o sea, me dicen que si ocurre esto, entonces X1 tiene que ser igual a X2. Entonces X1 debe ser igual a X2. Básicamente esto es la contrarrecíproca de lo que está aquí. Dicho de otra manera, que si no son iguales, entonces esto de aquí no puede ser igual, sus imágenes. Entonces, esto quiere decir que esto de aquí, este caso en el cual dos elementos del conjunto de partida estén relacionados con un elemento del conjunto de llegada, no es posible. No es posible. No es permitido. Entonces, si yo encuentro algo así, entonces la función deja de ser inyectiva. Si no hay, entonces sí es inyectiva. Cada elemento del rango es imagen exclusiva de un único elemento del dominio. Es decir, no existen dos elementos del dominio que te dé un elemento del rango. Entonces, esto no es permitido, no es posible. ¿Se dan cuenta? Es muy similar a lo que está acá, solo que cambiando conjunto de partida con conjunto de llegada. Entonces, cuidado, se confunden en eso. Cuando tenemos esto, no es función. Cuando tenemos esto, sí es función, pero no es función inyectiva. Entonces, eso es, cuidado con eso. Entonces, para que sea inyectiva es necesario que la cardinalidad de A sea menor o igual a la cardinalidad de B. Ejemplo de función inyectiva. Me dicen que tengo A este conjunto de partida, B este de acá. Y me dicen que la relación Y es el cubo de X, que tabulada sería de esta manera. O sea, 8 es el cubo de 2, 64 es el cubo de 4 y 125 es el cubo de 5. Se vería de esta manera. Primero podría ver también que efectivamente sí es función, porque esto de aquí, bueno, me dicen que es función, pero puede ser que, si yo no lo sé, puede ser que no sea ni función. Yo puedo ver que sí es función, puedo ver que sí es relación, claro, puedo ver que sí es función porque el dominio es el conjunto de partida y no existe esto que está aquí. Y puedo ver que también es función inyectiva porque no existe esto que está acá. O sea, no existen dos elementos del dominio conectados con un elemento del rango, del conjunto de llegada. Entonces, esto es una función inyectiva. Tenemos sobreyectiva, en cambio, si el conjunto de partida, de llegada, que digo, es igual al rango. Recordemos que el rango son los elementos del conjunto de llegada que están relacionados. Entonces, si da que además ese rango es igual al conjunto de llegada, entonces es sobreyectiva. Es necesario que la cardinalidad de A sea mayor o igual a la de B para que se dé esto. Ejemplo de función sobreyectiva, puedo ver que me dan este conjunto de partida, me dan este conjunto de llegada, y es cuadrado de x. Entonces aquí esto está mal conectado. Déjenme ponerlo acá mejor. Entonces y es el cuadrado de x debería ser así.
Voy a cambiar esto. Entonces, A, B. Entonces, por ejemplo, sería menos 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, menos 1 con 1, 1 con 1 y 0 con 0. Así debería ser. Entonces, esta es una función. Bueno, de hecho sería bueno que veamos si efectivamente es una función. Puedo ver que sí es una función porque el conjunto de partida es A. Todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. Puedo ver que sí es una función porque no existe esto. No existe un elemento de A conectado con dos de B. Entonces, por eso es función. Puedo ver que no es inyectiva porque sí hay esto. Menos 1 y 1 están conectados con 1, entonces no es inyectiva. No es inyectiva. Pero puedo ver que el rango es justamente B. O sea, todos los elementos de B les llegan alguna conexión con A, con algún elemento de A. Por lo tanto, es sobreyectiva. O sea, esta función, por ejemplo, no es inyectiva. Mejor dicho, esta gráfica está mal. No es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Entonces puedo ver también acá que esta es inyectiva, pero como el rango de B es 8, 64, 125, 216, entonces, no, que ese no es el rango es hasta 125. Entonces, no es sobreyectiva. Podemos notar que funciones sobreyectivas no son necesariamente inyectivas, pueden haber funciones que son sobreyectivas y no inyectivas, pueden haber funciones que no son inyectivas, pero sí sobreyectivas. Así también pueden haber funciones que no sean ni sobreyectivas ni inyectivas. Pueden ser, no es que si no es inyectiva, entonces de ley es sobreyectiva. No, nada que ver, son dos cosas distintas. Ahora, decimos que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea, el dominio de f es igual al rango de b. Además, esta función es inyectiva. Este es un ejemplo de función inyectiva. Podemos ver que todo esto es función, es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces, es función biyectiva. Ahora aquí es lo que les dije. Una función es inversible si, solo si su relación inversa es función de b a a. ¿A qué me refiero con relación inversa? Una relación inversa no es nada más que la relación misma, pero cambiando el conjunto de partida con el conjunto de llegada. Por ejemplo, las relaciones primeritas que vimos sería, por ejemplo, este lo cambio el conjunto de partida a B y este de llegada y hago las conexiones de manera contraria. Entonces, eso es una relación inversa. Entonces, para que eso sea una función, porque eso es lo que yo me interesa, entonces esa relación inversa debe ser una función buena. Ahora, ¿cuándo se cumple eso? Cuando la función es biyectiva. Entonces aquí está lo que les dije al principio del control de lectura. Una función es inversible si y solo si es biyectiva. Es decir, es lo mismo hablar de función inversible que de hablar de función inyectiva. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando una función es biyectiva, como ya vimos, es inversible. Entonces podemos construir la función inversa. Es decir, al hacer ese cambio de conjunto de partida con conjunto de llegada y conectar las flechas de sentido contrario, nos va a quedar una función también. Cuando hacemos el cambio, se va a cambiar el dominio por el rango, por ejemplo. El dominio de f es el rango de f-1 y viceversa. Ejemplo, la función que vimos acá, como ya vimos, es biyectiva. Su función inversa sería cambiar b por a y hacer las conexiones de manera contraria. Guayaquil, Guayas, Machala, El Oro y Babahoyo, Los Ríos. Entonces esta sería la función inversa. Puedo ver aquí que esto está, bueno, no lo dibujo, pero en este caso es Guayaquil, Guayas, El Oro. No, que es ahora. Guayaquil, no estoy mal. Guayaquil, Machala y Babahoyo. Machala, Babahoyo. Acá en cambio tendría Guayas, El Oro y Los Ríos. Entonces ahora lo único que hago es, si se dan cuenta, cambié
ahora este es B, y ahora este es A. Y las conexiones las hago en sentido contrario. O sea, de Guayas a Guayaquil cambiará a Guayaquil, de Guayaquil a Guayas. De Machala, del Oro a Machala, será de Machala del Oro. Y de Babahoyo a Los Ríos, de Los Ríos a Babahoyo, será ahora de Babahoyo a Los Ríos. Entonces esa es la función inversa. Y podemos ver que el dominio se cambió con el rango. Y efectivamente es una función, por si acaso, es una función. Entonces, algo que pueden ver aquí es que básicamente a toda función le puede sacar su relación inversa. Pero esa relación inversa solamente es función cuando estamos hablando de función biyectiva. Entonces, una función es inversible si solo si es biyectiva. Tenemos ahora podemos construir la composición de funciones. Si tenemos f de a, b y g de c a d, o sea, dos funciones, conjunto de partida, conjunto de llegada, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, la función g o f es una función que relaciona el conjunto de partida de f con el conjunto de llegada de d. Es decir, a partir de un elemento de a, se obtiene un elemento g de f de d. Entonces, importante es ver que esto me relaciona el conjunto de partida de f, conjunto de llegada de g. Ahora, g o f es una forma de decir g o f de x, es una forma de decir g de f de x, que es lo que dice aquí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo primero aplico f, mejor dicho, f a x y luego eso le aplico g. Entonces se dan cuenta que es como que voy de adentro para afuera. Primero aplico la función f, luego aplico la función g. Entonces yo voy de adentro para afuera. Esto graficado se puede ver. Bueno, aquí asumimos que b es igual a c, o sea, estos dos son iguales. Se puede ver que primero estoy aplicando f a la función, o sea, a A le aplico f para llegar a b, y una vez que ya estoy aquí, aplico g para obtener g de f de x. Entonces se dan cuenta que eso ahí es importante el orden. Primero es f, luego es g. Si yo tengo esta expresión, primero es f, luego es g. Es importante concluir, bueno, se puede demostrar, mejor dicho, que para que cumpla que sea función, necesito que se dé esto, sí, solo sí, el rango de f, el rango de la primera función, tiene que ser su conjunto del dominio de g. Entonces, para que esto sea función, se debe cumplir esto. Es fácil de mostrar, creo, porque si no se cumple esto, quiere decir que hay elementos del conjunto de llegada de f que no están en el conjunto de partida de g. Por lo tanto, si puede haber eso quería decir que si hay un x1 conectado con un y1 y este y1 no está en el conjunto de partida de g, entonces no tiene conexión con algún elemento de d. Y eso quiere decir que cuando ya haga la función, este elemento x1 se va a quedar sin conexión y el dominio ya no será igual al conjunto de partida. Entonces, por eso es necesario que el rango de f sea subconjunto del dominio de g. Y podemos concluir que el dominio de esto, cumpliendo esto, o sea, tiene que cumplirse esto, el dominio de g o f va a ser igual a y el rango va a ser igual su conjunto del rango de g, que es su conjunto de d, porque puede ser que sea inyectiva, puede ser que sea sobreyectiva, puede ser que no sea sobreyectiva, eso no lo sabemos, nada nos garantiza. Y lo mismo puedo hacer en sentido contrario, o sea, es exactamente lo mismo. Si yo voy de E a F y de F a G, F o G de X quiere decir que primero aplico G y luego aplico F. De nuevo es de adentro hacia afuera. Aplico G y luego aplico F.
Por eso aquí pueden ver que a x primero le aplico la función g para llegar a g de x y luego aplico la función f. De nuevo, para que se cumpla que esto sea función, necesito que el rango de g, el rango de la primera, sea su conjunto del dominio de f. Y de nuevo, se cumple que el dominio de esa función tiene que ser el conjunto de partida, pues para que sea función. Pero el rango es su conjunto del rango de f. El rango de esa función compuesta es su conjunto del rango de f, del rango de la última. Y bueno, sabemos que el rango de f es su conjunto de g, dependiendo si es sobreyectiva o no es sobreyectiva. La función de composición, la composición de funciones no es conmutativa y f, si realizamos la composición con su función inversa, obtenemos la función identidad. La función biyectiva con su inversa. Sabemos que la función biyectiva tiene inversa, tiene función inversa. Ya, por ejemplo, entonces, vamos a ver ya. Vamos a hacer unos de aquí. Primero me piden esto. Me dicen, tabule si es posible las siguientes funciones. Voy a hacer estas dos, esta y esta. Y ustedes hagan el resto. Entonces, f-1 me piden la inversa de f. Entonces, ¿qué debería saber primero para saber si puedo sacar o no la inversa de f? Les pregunto, ¿qué debería saber para ver si existe la inversa de f? Ya Si es sabemos. biyectiva. Correcto, si es biyectiva. Entonces, debo ver si es biyectiva. Bueno, me dicen que ya es función, o sea, no debería probar que son funciones porque ya me lo dice, pero bueno, igual lo podemos ver mucho más rápido del gráfico. Como digo, como les dije, lo puedo ver de aquí. Ya. Ya. Sí, son funciones. Porque si se dan cuenta, nunca me dan A. No sé cuánto vale A. Pero me dicen que son funciones. Es decir, que el dominio de F debe ser igual a A. Entonces, eso es para sacar el dominio, para sacar A. Que yo no sé cuánto es A. Pero yo sé cómo son funciones. El dominio de F es A. Y ahí puedo sacar A. Entonces, puedo ver que es A, E, I, O, U. Y acá también. Entonces, A es eso. Igual a E, I, O, U. Entonces, de A en A. Entonces, yo puedo ver que esta F es de A a U, de E a O, de I a I, de O a E y de U a U. Ya, entonces, ¿qué puedo ver aquí yo? ¿Es biyectiva, es inyectiva o no es inyectiva? Inyectiva. Inyectiva. ¿Sí o no? No, No. No es inyectiva. ¿Por qué? porque hay dos elementos del conjunto de partida que coinciden con U. Correcto. A está coincidiendo con U y U está coincidiendo con U. Entonces no es inyectiva. Sobreyectiva. Sobreyectiva. Tampoco, Ese sí es sobreyectivo. No, tampoco. porque A no está siendo tomado en cuenta. Exacto. Para que sea sobreyectiva, el rango de F debe ser igual a A. Pero tú calculas el rango de F y te das cuenta que es E, I, O, U. E, I, O, U. Y eso no es igual a A. Porque falta A. No está siendo tomado en cuenta A. Entonces no es sobreyectiva. Bueno, ya con que no sea inyectiva, ya no es biyectiva. Entonces ya no tendría sentido. Pero lo hicimos porque, bueno, para practicar. No es ni inyectiva, no es sobreyectiva. Entonces esto no existe. No es posible. No existe F a la menos 1. Me imagino que esta de acá sí es biyectiva, creo yo. Porque no creo que sean ambas a la vez. Vamos viendo, a ver. Vamos haciendo la B también. Entonces, A, E, I, la B, sí. U,
Bueno, igual la necesito para hacer la función compuesta. Entonces, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces yo puedo ver aquí que A está conectado con... A está conectado con E con I con O con U y U con A. Entonces esto es A, esto es A. Y esta es la función G. Entonces yo puedo ver inyectiva o no inyectiva. Sí es inyectiva. Sí es inyectiva, correcto. No hay, como acá, un elemento del conjunto de llegada conectado con dos del partida. Sobreyectiva, Sí es sobreyectiva. también. Entonces, ¿por qué? Porque el conjunto de llegada es igual al rango. Entonces, si es biyectiva y yo puedo sacar el conjunto de F, mejor dicho, yo puedo sacar G a la menos 1. Como les digo, básicamente cambio todo, lo de partida a llegada y lo de llegada a partida. Entonces, bueno, como son iguales A y A, entonces no cambio eso. Entonces, copio A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, este sería G a la menos 1. Y aquí puedo ver que esto sería A. O sea, bueno, mejor dicho, A va a U ahora. E a A. I a E. O a I. Y la U va a la O. Entonces pueden ver que se cambia el orden. Y si hacen de manera así de tabulación, pueden ver que lo que hacen es cambiar el orden de los pares ordenados. Te quedaría A a U. Te quedaría E a A. I a E. O a I. Y finalmente U a O. Entonces puedes ver que lo que hace aquí, la función inversa, es cambiar el orden de los pares ordenados. Ya. Y finalmente, G o F. Para obtener G o F, yo lo que necesito es primero aplicar G y luego aplicar F. Entonces lo que hago yo es copiar G primero. Primero va G. Ya vimos que es lo que está acá arriba. A, E, I, O. Bueno, primero debería ver si se cumple que el rango de G es su conjunto del dominio de F. Y eso es verdadero, porque el rango de G es A, el dominio de F es A, entonces sí se cumple. A es su conjunto de A. Entonces debo ver esto y como sí se cumple, entonces sí existe. Si no, no existiera. Entonces aquí tengo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces aquí es F. Entonces lo que hago primero es copiar a G. G sería esto. Ahí, I, A, O, A, U, I, U. Entonces esto es F. F es de A a U. De U a U. De O a E. De E a O. De I a I. Y de A a U. Ya está. Entonces aquí este sería G o F o G. Entonces yo puedo ver que F o G, lo voy a escribir nomás, sería de A, conecta A con E y E conecta con O. Entonces finalmente lo que hace es conectar A con O. E conecta con I, pero I lo conecta con I. Entonces de E a I. I conecta con O y O lo conecta con E. Entonces conecta I a E. Entonces hay que ver como el inicio del camino y el final del camino. O conecta con U y U con U, entonces conecta O con U. Y finalmente, U con A
y A con U, entonces sería U con U. Entonces esa sería la regla de correspondencia de la función compuesta entre G y F. F o G. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces faltaría, se puede graficar también, pero bueno, no hay espacio y tampoco hay mucho tiempo. ¿Preguntas? Una pregunta. Ahí dice que es subconjunto, que Sí. el rango de G es subconjunto. ¿Significa que pueden haber más elementos o no? Sí, sí pueden haber más elementos. Puede ser que el rango de G no sea todo A. Está bien. Sí pueden Pero haber entonces. sí, sí. Lo que no puede existir es que el rango de G tenga más elementos que el conjunto, el dominio de F. Eso sí no Ok, puede existir. ok, Ahí no sería función la compuesta y por lo tanto no existiría. O sea, sí existe, pero no es función. Entonces no tiene sentido hablar de que exista la función compuesta. Ya. Entonces sí, pueden ser menos elementos. Sí, sí pueden ser. Pero tiene que ser su conjunto. Ya sea propio o, o igual como en este caso. Puede darse el caso. Lo que no puede pasar es que tenga más elementos. Ya, entonces continuando, entonces se lo dejo para que hagan. Esto de aquí es otra forma de expresar las relaciones, donde cada punto representa que está relacionado A con 2, B con 3, y así sucesivamente puede sacar la regla de correspondencia de esta relación. O función, bueno, sí es función en este caso. Otra forma de expresarlas, así como tenemos la gráfica, o como conjuntos de pares ordenados. Ya, entonces, vamos viendo ahorita el capítulo 3, empezando con los números. Ya vimos, vamos a tratar de rápido, ya vimos los naturales, que ya dijimos que es del 1 al infinito. Tenemos los naturales con el 0. Tenemos luego los enteros que incluyen a los negativos y el 0. Entonces, en los naturales no incluyen el 0. Puedes agregar el 0, pero sería otro conjunto. ¿Por qué Z? Por el alemán Zahl, que significa número, y la Z, entonces por eso es la Z. Luego, surgió la necesidad de tener los racionales, que son los Q, que son expresados pueden ser expresados como una fracción de dos números enteros. Todo número entero es un número racional porque todo número entero puede ser expresado como P sobre 1, donde P es un entero. Entonces, todo número entero es racional. P es denominador, P es numerador, Q es denominador. Si P es menor que Q, se denomina fracción propia, y si P es mayor que Q, fracción impropia. A los números que no pueden ser expresados de esta manera se denomina irracionales, como por ejemplo la raíz de 2, raíz cúbica de 5, pi, etc. Si estos números pueden ser expresados como usando radicales, o suma de radicales, o etc., se denominan algebraicos. O sea, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz cúbica de 5, son algebraicos. Si no pueden, se denominan trascendentales, trascendentes. Ejemplos de estos aquí serían pi y la constante de Euler, que la vamos a ver más adelante. Aquí faltan, todo esto son los irracionales. Nunca expresé cómo se ponen los irracionales. Se expresan con una i. Y al momento de unir los racionales con los irracionales, tenemos los reales. Es decir, aquí está todo. Pi, los fraccionarios, los enteros, los naturales, todo está ahí, en los reales. Entonces, esto es una definición simplificada. En realidad la definición es más compleja, pero realmente no tiene sentido hablar de cuál es la definición como tal. Entonces, para representar los números reales, tenemos la recta real, donde el 0 lo ponemos en el origen, los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda, el más infinito y el menos infinito. Los conjuntos que estén a la derecha se expresan normalmente con un más arribita y con un menos arribita. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que quiero ver dónde están estos conjuntos. Por ejemplo, sé que el 3/4 es racional. Sé que el raíz de 3 es imaginario, que a lo imaginario irracional.
Sé que 2pi también es irracional. El menos 30 es un entero negativo, pero también es un fraccionario. Como ya vimos, todo entero es fraccionario. Bueno, todo entero sí es fraccionario. Y el 115, por ejemplo, es un natural, un entero positivo, un entero y un fraccionario también. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta todo eso las relaciones entre los conjuntos. Básicamente, un gráfico simplificado, tenemos n está dentro de z, todo n está dentro de z, y todo z está dentro de q, subconjuntos. Todo z está dentro de q. Y afuera están los irreales, los irracionales que digo, y al unirlos te quedan los reales. Ahora, tenemos representación decimal de los números naturales, bueno, de los números como tales. Tenemos que se pueden representar con cifras enteras y decimales, como lo hemos visto siempre. Los números reales, o sea, todo número real se puede expresar de esta manera, pero los racionales, como su definición lo dice, se puede representar como una fracción de dos enteros. Como por ejemplo el 2/5 es el entero 2 sobre el entero 5. Y también se puede expresar como decimales, 0.4. Entonces, aquí también puedo hacer lo mismo. Se puede expresar de esta manera, como decimales y como fracción. Los números irracionales, por definición también, no pueden ser expresados como fracción, porque son irracionales, y su representación decimal es infinita, sin patrones. Ejemplo, pi y Euler, como ya vimos. Los números racionales pueden tener decimales finitos, como en este caso el 0.4, o decimales infinitos, pero con repetición. Por ejemplo, este 3/4, 3/4, 3/4. Entonces, para que sea racional, tiene que tener una repetición. En cambio, los irracionales no tienen repeticiones. Por ejemplo, si yo quiero aquí, ahora yo puedo hacer cambios entre ambas expresiones. Si yo quiero tener la representación decimal de un número fraccionario, yo lo que debería hacer es dividir el numerador con el denominador. Por ejemplo, 3 medios, divido 3 para 2. Y ahí puedo obtener la expresión decimal. Puedo hacer que esto es 1. Aquí te queda 1. Entonces bajas un 0 y le pones la coma. Puedes ver que aquí es 5. Y aquí te queda 0. Entonces así se obtiene la representación decimal de los números fraccionarios. Ejemplos, aquí hay algunos. De esta manera es más fácil representarlos en la recta real. Y vamos a seguir vamos a introducir la siguiente definición para los números racionales que tienen representación decimal infinita con periodo. Entonces, definimos periodo como eso que se repite, por ejemplo, en este caso 3, que se repite infinitas veces. En el caso de aquí sería 6, lo que se repite infinitas veces. Y en el caso del 1/7 sería 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7, lo que se va repitiendo. Entonces, ¿por qué definimos esto? Porque nosotros también podemos expresar la representación decimal con esa representación infinita, con esa repetición infinita de la siguiente manera. 0.3 barra 0.16 barra 0.142857 barra. ¿Qué quiere decir esta barra? Quiere decir que todo lo que está abajo se repite infinitas veces. Por eso al periodo le ponemos la barrita. Entonces, esto quiere decir que la representación decimal es 0.333333. Aquí sería 0.16666666. Se repite el 6. Y acá se repite el 1, 4, 2, 8, 5, 7 infinitas veces. Pueden ver aquí que aquí el periodo es 6. No es el 1, por si no tienen, el 1 no está ahí. Porque el 1 no se repite, solo se repite el 6 infinitas veces. Y su representación decimal sería de esta manera. Ahora, esto de aquí nos permite ver un poco más rápido cómo transformar
de la representación decimal a la representación fraccionaria de los números fraccionarios. Entonces, usamos el siguiente método. Denotamos a X como número decimal periódico, es decir, este que está aquí. Por ejemplo, digamos que quiero transformar el X igual 0,3333333. Entonces, yo lo que primero que hago es definir X como a ese decimal periódico. Entonces, primero tenemos que definir el periodo. El periodo es 3. Entonces, primero definimos el periodo es 3, y por comodidad yo lo puedo escribir de la siguiente manera el decimal. Así. 0,3 barritas. Porque sé que la 3 barritas quiere decir que se repite el 3 infinitas veces. Entonces, vamos a multiplicar esta expresión 2 veces. Primera, para llevar el punto decimal después del primer periodo. Y luego, para multiplicar antes del primer periodo. Entonces, voy a multiplicar por 10 elevado al algo, porque yo sé que si multiplico por 10 elevado al algo, entonces básicamente lo que se hace es mover la coma esa cantidad de veces. Entonces quiero hacer dos multiplicaciones. Primero, para llegar después del periodo. Segundo, antes del periodo. Entonces, para después del periodo, entonces lo puedo ver aquí. Aquí es más sencillo. Básicamente, esta coma la tengo que mover acá, para que quede después del primer periodo. Entonces, ahí puedo ver que esto lo debo multiplicar por 10 elevado a la cantidad de veces que debo moverlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, debo multiplicarlo por 10 a la 1. En el segundo caso, antes del primer periodo, yo puedo ver que la coma ya está antes del primer periodo. O pues, dicho de otra manera, lo debo mover 0 espacios. Es decir, debo multiplicarlo por 10 a la 0. O por 1. Básicamente no debo multiplicarlo por nada. Entonces, ¿por qué hago esto? Ya vamos a ver. Entonces, como dije, para el primer caso, yo multiplico por 10. Entonces, 10x, ¿qué me va a quedar? La coma va a recorrer 1 a la derecha. Entonces, me va a quedar 3,33333. En cambio, en la segunda, yo debo multiplicar por 1. Y eso me va a quedar 0,33333. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque si lo hice bien, entonces voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que cuando yo reste, todo lo que se repite se va a simplificar. Y me van a quedar justamente dos enteros. 10x menos x, te queda 9x. Y acá te queda que todo lo repetido se borra. 3 menos 0, 3. Entonces te queda una ecuación despejando la x. 3 novenos, 1 tercios. Y así se obtiene la representación decimal, la representación fraccionaria de un decimal periódico. Entonces, estos serían los pasos que vamos a seguir. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer ejemplo, por si acaso? ¿Alguien que tenga alguna duda? Profesor, siempre va a ser 9x. No necesariamente. No, este método no es ley. Como ya les dije, todo lo que aprendemos aquí es un método que nos da el curso y que, según yo, sí considero el más apropiado. Pero si se saben otro método, que yo sé que sí hay otros métodos más mecánicos, realmente a mí no me gusta lo mecánico, pero eso es cuestión de gusto. Si saben otros métodos, usen sus métodos que les gusten. No siempre te va a salir 9x. Por ejemplo, dependiendo del caso, puede ser que en el primero multipliques por 1000, por ejemplo, y en el segundo multipliques por 10. Depende de las comas. Entonces, al restar, te va a quedar aquí 990, sí. Entonces depende del caso. No siempre te va a quedar 9x. En este caso sí, pero acá no, por ejemplo. Depende de lo que multipliques. Acá recorriste la coma 3 unidades y acá 2. No, 1, que digo. Y al restar te queda esto. Depende.
Entonces, eso es lo que me gusta de este método, que esto de aquí no es un método y ya está. Y con esto te resuelve todo. Pero en cambio en otro tienes que ver si es dónde está ¿qué tienes que ver? Tienes que ver en cuenta cuántos números hay antes del periodo y otras cosas más. Entonces, bueno. Ejemplos. Acá tenemos más ejemplos. El primero que ya hicimos. El segundo. El 0,166666, que es el que está acá. Entonces puedo ver que el periodo es 6. Entonces este X, el 0,16666, yo puedo ver que es igual a 0,16 barrita. Con la forma de escribir con la barrita. Entonces aquí yo puedo ver que la coma primero la debo ver después del periodo, es decir, acá. Esa es la de después, es decir, debo multiplicar por 10 al cuadrado. Y la segunda, antes del periodo, sería antes de la barrita. Entonces acá. Lo muevo una vez, entonces sería por 10 a la 1. Entonces en este caso sería un poquito diferente. Pueden ver que es primero por 10 al cuadrado para moverlo después de la barra. Y para el segundo por 10 a la 1 para moverlo una vez. Entonces pueden ver acá, por 10 al cuadrado te quedaría 16, lo mueves la coma dos veces. Entonces te quedaría 16,66666. La otra se te queda 1,66666. O sea, este proceso es para asegurarse que todo lo que esté después de la coma es repetido y al hacer la resta se simplifique. Entonces, si te das cuenta, se simplifica. Y al hacer la resta te queda aquí 10 menos 1, 100 menos 10. Y acá te quedaría 16 menos 1, 15. Luego pasas a dividir, simplificas y te queda un sexto. Y acá lo mismo, solo que ahora si te das cuenta, es el número. Este número, el 0,142857, tú al pasarlo a dividir, claro, se expresa de esta manera, mejor dicho. Entonces tú tienes que mover la coma de aquí hasta acá. O sea, son 6 espacios. Por eso debes multiplicar por 10 a la 6, por 1.000.000. Entonces acá, por ejemplo, puedes ver se multiplica por 10 a la 6. Y luego ya la coma está 1 antes del periodo, entonces no multiplicas por nada, por 10 a la 0. Aquí me falta la X. Me falta X, X. Aquí, X, X. Entonces al hacer la resta te queda esto del lado izquierdo. Y acá te queda, lo bueno, de nuevo te quedan únicamente repetidos después del punto. Y divides, y bueno, después de simplificar todo esto, te queda que es un séptimo. ¿Ya? Entonces el proceso es el mismo para todo. Pero como les dije, cuestión de gustos. Entonces, finalmente, si hay una parte entera, entonces primero separamos la parte entera y la decimal. Por ejemplo, en este caso, sacamos la fracción de la parte entera. Claro, sacamos la fracción de la parte decimal y la sumamos con la parte entera. Y ahí nos queda la fracción. Eso que debemos hacer, recomendable, en el caso que nos encontremos con un número decimal con parte entera. La separamos, sacamos la fracción de la parte decimal y luego unimos, sumando fracciones. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Entonces, si no hay por ahora, continuamos. Estos son los números irracionales. El raíz de 2, raíz de 3, raíz de cúbica de 2. Pi, uno de los números irracionales más conocidos, que es la división entre el diámetro y entre la circunferencia y su diámetro. Raíz de 2 es en este caso cuando cateto 1 por Pitágoras, aquí hay raíz de 2. Aquí el triángulo equilátero 2 mide su lado, entonces aquí debe medir raíz de 3. La altura. En cambio este volumen tiene 2 unidades cúbicas, uno de sus lados debe medir
raíz de 2 al cubo. Los números racionales, los números irracionales también pueden ser representados en la recta real. Y existe un método gráfico para obtener la distancia de cuánto mide, mejor dicho, cuánto mide, por ejemplo, raíz de 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando estas propiedades que normalmente es Pitágoras, en este caso. Entonces yo, por ejemplo, si quiero dibujar raíz de 2, yo sé que raíz de 2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cateto 1, cateto 2. Entonces yo me encargo de dibujar esa distancia. En el 1, dibujo aquí 90 grados, distancia 1. Entonces yo sé que aquí hay raíz de 2. Y con un compás, traslado esa distancia hasta la recta real. Entonces yo sé que de aquí a acá hay raíz de 2. Entonces repito, aquí en la recta mido 1, luego dibujo 90 grados, aquí mido 1. Por Pitágoras yo sé que aquí hay raíz de 2. Entonces, al traslado con el compás, haciendo centro en 0, la distancia hasta la recta real. Y yo sé que aquí van a haber raíz de 2. Entonces, una forma de expresar de las distancias de números irracionales. Irracionales que pueden ser expresados como con Pitágoras, por ejemplo, en este caso. Ahora, vamos a ver finalmente operación binarias. Operaciones binarias. No sé si sea un concepto nuevo para ustedes. No es tan, puede ser un poco raro, pero no es tan difícil. Entonces, operaciones binarias, ¿qué son? No son nada más que una operación, como su nombre le dice, una operación en los cuales tomas dos elementos de un conjunto cualquiera, aplicas la operación y da como resultado un tercer elemento. Si además ese tercer elemento se encuentra en el mismo conjunto, se denomina operaciones binarias internas. Un ejemplo muy conocido de una operación binaria es la suma. Por ejemplo, digamos que tenemos los conjuntos son los reales. Entonces, la suma es una operación binaria. Porque yo digamos que tengo 1 que pertenece a los reales y le sumo 2. Entonces, les aplico la operación y esto me da un 3. Esto me da 3. Y el 3 también pertenece a los reales. Por ejemplo, la suma es una operación binaria. Aquí está la definición formal. Me dicen que sea S, un conjunto cualquiera, no necesariamente puede ser los reales. Entonces la operación binaria es interna. En este caso siempre vamos a considerar operaciones binarias internas. Entonces sí, solo sí, para cada par ordenado que pertenece al producto cartesiano, básicamente esto es una forma de decir las combinaciones posibles entre dos elementos de ese conjunto, donde A y B pertenecen a S. Se le asigna un único elemento. Esto quiere decir la operación aplicada a estos dos conjuntos, a estos dos elementos, donde se lee A operación B, y eso es lo que se conoce como operación binaria. Es decir, a cada par ordenado le asignas un elemento propio de ese. Operación binaria interna, porque estamos hablando de que se le aplica al mismo conjunto S. Por ejemplo, la operación binaria puede ser considerada como esta función que va desde el producto cartesiano de S a S. Entonces, consideraciones importantes. El orden de A y B es importante porque estamos hablando de pares ordenados. Es decir, puede ocurrir que A operación B no sea igual a B operación A. Puede darse ese caso. Y la operación binaria debe estar definida para todos los pares ordenados A, B. Propiedades de las operaciones binarias. Tenemos 4.
estas propiedades pueden o no cumplirse, tal y como dice aquí. Puede que sí se cumpla, puede que no se cumpla. La primera es la conmutativa, es decir, que para todo A y B que pertenece a S, si cambio el orden, es lo mismo. La segunda es la asociativa, que básicamente nos dice que si tengo la operación binaria entre A operación B operación C, yo puedo asociar A con B y luego aplicarle C. Eso es asociativa. La tercera, el elemento neutro, la existencia del neutro, el cual me dice que si yo le aplico A al neutro, B es igual a N aplicado al neutro, el neutro aplicado a A es igual a, es decir, como pueden ver que la aplico y no afecta en nada. Y la última, inverso. Ahora, este inverso, ya vamos a ver, tiene sentido únicamente si existe el neutro. O sea, si no existe el neutro, no tiene sentido buscar al inverso, porque no tiene sentido hablar de inverso cuando no hay neutro. Cuando hay neutro, puede que haya, como puede que no haya inverso. Entonces, lo que tienen que ver aquí es que el neutro es un elemento de S, tal que si lo opero con cualquier elemento de A, elemento de A, entonces me da el propio A. El inverso no es único, en el sentido de que el inverso puede ser diferente para cada elemento de A. Para todo A existe un A tilde, en este caso se le dice A tilde, tal que si lo hago la operación con A, te queda el neutro. Entonces, como dice un compañero ahí, el neutro de la suma, entonces como ya les dije, la suma es una operación binaria que va de R por R a R. Entonces, la suma sí cumple la conmutativa, la suma sí cumple la asociativa, la suma también tiene neutro. En el caso de la suma, es el 0, porque si yo sumo para cualquier número real A más 0, es igual a 0 más A, que es igual a A. Entonces, como lo que quiero que vean es que el elemento neutro es único, solo es uno, es el 0, pero en cambio el inverso depende de A. O sea, el inverso, si existe, claro, depende de A. Para todo A, tiene que existir el inverso. En el caso de la suma, si existe, dado A, su inverso es menos A. Porque menos A más A es 0. Entonces, si A es 3, su inverso es menos 3. Si A es 2, su inverso es menos 2. Es decir, para cada valor, su inverso es diferente. En cambio, acá el neutro es un único valor. Entonces, esas son consideraciones a tomar en cuenta. La conmutativa, como les dije, el orden no es importante. La asociativa, que se pueden agrupar. El neutro, que si yo lo opero con cualquier elemento, te da el mismo elemento, ya sea en cualquiera de los dos órdenes. Y el inverso solo tiene sentido si existe el neutro. Entonces, el neutro solo debe probarse si existe el neutro. Si no existe el neutro, no tiene sentido hablar de inverso. Pero, si existe el neutro, no está garantizado que existe el inverso. Puede ser que exista el neutro, pero no existe el inverso. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. O sea, si no existe el neutro, no existe inverso. No tiene sentido hablar de inverso. Si existe el neutro, puede que exista inverso, como puede que no exista inverso. Ejemplo, tenemos un ejemplo de una operación binaria. Las operaciones binarias normalmente me las dan de dos maneras. La primera, con una regla de correspondencia de operaciones binarias que yo conozco, como por ejemplo en este caso la suma, definida en los enteros. Entonces puedo ver que es interna, porque para cualesquiera enteros A y B, esto de aquí va a seguir siendo entero, entonces no sale del conjunto de los enteros, por lo tanto es interna. Podemos ver que no es conmutativa, porque si yo cambio A con B, no queda lo mismo. Basta comprobar un contraejemplo. Por ejemplo, 1 operación 2. Entonces, 1 operación 2, yo sé por regla de correspondencia, 1 más 3 por 2.
Esto sería 7. En cambio, 2 operación 1 será igual a 2 más 3 por 1. Y esto sería 5. Entonces no son iguales. Por lo tanto, no es conmutativa, no es asociativa. También basta con probar un contraejemplo. Si yo opero primero 2 con 3 y luego lo opero con 1, te queda 34. Mientras si primero opero 1 con 2 y luego lo opero con 3, me queda 16. No existe neutro porque no son iguales el A con el neutro y el neutro con el A. Y no existe el inverso porque, como ya les dije, si no existe el neutro, no tiene sentido hablar de inverso. Entonces esa es una forma de que nos den la operación binaria. Otra forma es mediante tablas. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla? Me quiere decir que esto es el conjunto de partida. Bueno, que no es conjunto de partida. Este sería S. Y este sería S también. Entonces, este es el primer elemento. Y este es el segundo elemento. Entonces, y estos son los resultados de operar este como primer elemento y este como segundo elemento. Ahora, puedo ver, como les dije, esto sería el primer elemento y este sería el segundo. Por ejemplo, triángulo, si yo quiero saber la operación entre triángulo con cuadrado, yo puedo ver que esto va a ser igual a triángulo, primer elemento, este es el primer elemento y este es el segundo, entonces voy a ver que es cuadrado. Triángulo, cuadrado. Entonces así puedo yo tener la operación binaria de cualesquiera elemento de S con otro elemento de S, porque aquí están todas las posibilidades. Puedo ver que todos los resultados que me pueden quedar pertenecen a S. Puedo ver que S es esto, triángulo, cuadrado, rombo, y todo siempre te queda triángulo, cuadrado, rombo. Entonces es interna, no sale de S la operación binaria. Puedo ver que no es conmutativa. Puedo buscar un contraejemplo nomás. Puedo ver el contraejemplo rombo cuadrado, por ejemplo. Puedo ver aquí que rombo, mi primer de la operación binaria, cuadrado, te queda rombo. Y en cambio, cuadrado, rombo, cuadrado, rombo, cuadrado de rombo, te queda cuadrado. Entonces veo que no son iguales, por lo tanto ya con un contraejemplo, entonces no es conmutativa. Ahora, para que sea conmutativa, debe cumplirse para todos los pares. Para todos. Si yo cambio el orden, debe seguir siendo igual. Con que uno no sea igual, ya no es conmutativa, pero debo probar para todos en el caso de que quiera probar que sea conmutativa. Tampoco asociativa. Por ejemplo, esta. Y puedo probar estos valores. Triángulo con cuadrado. Me queda cuadrado. Y luego rombo con cuadrado. Rombo operado con cuadrado. Me queda rombo. Entonces del lado izquierdo me queda rombo. En cambio, si hago el lado derecho, primero rombo con triángulo. Rombo con triángulo. Es cuadrado. Y cuadrado con cuadrado. Triángulo. Entonces yo veo que de acá me queda triángulo. Por lo tanto, no son iguales. Con un contraejemplo basta. Y el neutro, puedo ver que no cumple, porque no existe un valor de S tal que al aplicarle todos los elementos del DS te quede el mismo conjunto. Dejen ver si aquí sí existe ya.
Entonces aquí no hay neutro. Y como no hay neutro, tampoco hay inverso. O sea, no existe, no tiene sentido hablar de inverso. Finalmente tengo que si dos operaciones binarias están definidas en S, ya sea por ejemplo esta y el dólar, entonces podemos hablar de propiedad distributiva si solo si para todos tres elementos de S se cumple esto. Básicamente que se distribuye para ambos. Si se dan cuenta, esto se puede cumplir. Esto cumplen la O con la I, por ejemplo. Entonces, esto de aquí también es una operación binaria. O sea, la disyunción y la conjunción también son operaciones binarias. Y esto sería un ejemplo de dos operaciones binarias que cumplen la propiedad distributiva. Un ejemplo nomás. Ahora, me dan lo siguiente. Déjenme ver. Ya. Entonces, vamos a ver algo de que cuando sí se cumple el neutro y cuando también se cumple la propiedad conmutativa gráficamente. Lo bueno es que se puede ver bastante de manera sencilla si se cumple o no tanto, tanto el neutro como si es conmutativa. Me dan este ejemplo. Me dicen que A está formado por los conjuntos psi y omega. Este símbolo se denomina psi. Y este es omega. Entonces, este símbolo se denomina psi y este omega. Y me dicen que la operación binaria está definida en el conjunto potencia de A. Entonces, yo sé que el conjunto potencia son los subconjuntos de A y serían estos. Sería, ya sabemos que es vacío, A mismo, y los conjuntos unitarios psi y omega, dentro de una llave. Entonces, eso ya lo vimos en producto potencia. Entonces, a mí como me dan esto, me dicen el producto cartesiano, el producto, bueno, el conjunto, la operación binaria, yo debería obtener una tabla de los resultados. O sea, en teoría la tabla no me la dan. Y me dicen, porque sí me dan la operación binaria. Me dicen que la operación binaria es la unión. Entonces la operación binaria es la unión. Entonces ahí yo ya voy a saber que esto es conmutativo porque la unión es conmutativa. La unión es conmutativa. Entonces como eh, esta operación binaria es la unión, entonces la operación binaria va a ser conmutativa. Ahora, ¿cómo hago esta gráfica? Pues debo hacerlo de manera de que cumpla lo que dijimos acá. Que esto sea S y cada cuadradito sea el resultado de aplicar la operación binaria de este en la izquierda y este en la derecha. Entonces tenemos que llenarlo de esa manera. Entonces los elementos de PDA serían vacío, elementos psi, omega y A. Vacío, psi, omega y A. Entonces ahí voy llenando la tabla. Vacío, unión vacío, 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 unión este conjunto. Pues sabemos que vacío con cualquiera te queda el mismo. Vacío con este también te queda lo mismo. Y vacío con A te queda A igualmente. Entonces voy llenando. Este conjunto unido con vacío te queda el mismo conjunto. Este conjunto consigo mismo pues te queda lo mismo. Este conjunto con omega, si unes los dos, te quedaría A, porque son los dos únicos elementos que tiene A. Entonces al unirlos te queda A. O este elemento, sí, con A, al unirlos te sigue quedando A. Porque, bueno, esto es su conjunto de A. Luego lo mismo haces con omega, el conjunto único unitario con elemento omega. Omega con vacío te sigue quedando el conjunto omega. El omega con psi, de nuevo al unir estos dos te debe quedar A. Omega con omega te queda omega. Y omega con A te sigue quedando A. Y luego finalmente A con vacío te queda A con el conjunto psi te queda A mismo, A con omega, A, y A con A, A. Entonces ahí graficarías todo
la tabla de resultados de la operación binaria. Ahora, me piden determinar los siguientes valores. Si la operación binaria es interna, puedo ver que sí es interna, porque cualquier elemento que me queda pertenece al conjunto potencia de A, no sale del conjunto potencia de A, entonces sí es interno, no hay problema. Ahora, la operación binaria tiene el neutro. Entonces, ¿cómo veo yo rápidamente si existe un neutro o no? Entonces, yo básicamente lo que debo encontrar es lo siguiente. Para que exista un neutro, gráficamente yo puedo ver lo siguiente. Yo debo buscar, primero, voy buscando aquí, mi candidato neutro. Entonces, para que un elemento sea candidato neutro, básicamente la fila debe ser idéntica a la que está acá arriba. Debe ser la misma. Entonces yo debo buscar eso. Que una fila, aquí, sea igual a la que está acá arriba. Por ejemplo, acá puedo ver que eso no hay. O sea, tengo que ver que una de las filas sea igualita a la que está acá arriba. No, de hecho sí hay, esta que está aquí, por ejemplo. Entonces, igualita a la que está acá arriba. Entonces, este elemento es candidato a neutro. O sea, no es un neutro aún. Es un candidato a neutro. Lo mismo acá. Puedo ver que sí existe esta que está aquí. Entonces, este de aquí sería candidato a neutro. Entonces, ¿cómo compruebo que sí es un neutro? Entonces yo debo ver, bueno, el elemento es el vacío. Entonces yo debo ver su columna, vacío, y debo ver que esta columna debe ser igualita a la que está acá. Por ejemplo, puedo ver que esta columna efectivamente es igual a la que está acá. Si se cumple eso, entonces el vacío es neutro. Pero por ejemplo acá, yo sé que el triángulo es candidato a neutro, entonces yo debo buscar la columna del triángulo y debo ver que sea igualito a lo que está acá. Yo puedo ver que esta columna no es igual a lo que está acá. Entonces el triángulo no es neutro. El triángulo no es neutro. Parecía que sí lo era, pero en realidad no es neutro. Entonces, así como yo puedo ver si hay un neutro viendo la tabla. Entonces, básicamente yo digo, bueno, primero veo si existe una fila que sea igual a la que está acá arriba, porque esta de aquí es S. Bueno, en este caso potencia de A. Si existen que son iguales, entonces yo debo buscar para ese conjunto, ese elemento, mejor dicho, que es mi candidato neutro, debo buscar su columna. Y si son iguales también esta columna con la primerita, entonces sí es neutro. Chévere. Pero si no, entonces no es neutro. Ahora, si al principio no encuentro una fila que no sea igual a la de acá arriba, ya no es neutro, ya no hay neutro más fácilmente todavía. Entonces, en este caso, sí es neutro y es el vacío. Y finalmente, lo que me faltaría hallar, lo que quiero ver es lo siguiente. ¿Cómo puedo ver que es conmutativa? Entonces, finalmente, quiero ver que esta sea conmutativa. Es conmutativa. Entonces, también lo puedo ver yo gráficamente. Lo que yo necesito ver es que esta matriz, bueno, no hemos visto matriz, pero esto que está aquí cumple la siguiente propiedad. Entonces la propiedad, básicamente es la propiedad que sea simétrica, pero bueno, no hemos visto que sea simétrica, no sabemos que es simétrica. Entonces básicamente, dibujando la diagonal principal, esta cosa que está aquí, ahí puede haber lo que sea. Lo que debo fijarme es que son idénticos lo que está aquí arriba con lo que está acá, bueno, lo que está acá abajo con lo que está aquí arriba. Por ejemplo, puedo ver que sí está aquí. Entonces, omega está acá, A está acá. Como que transformo las columnas en filas y deben ser iguales. Entonces, esta columna es igual a esta que está acá. La primera columna es igual a la primera fila. La segunda columna debe ser igual a la segunda fila. La tercera columna debe ser igual a la tercera fila. Y la cuarta columna debe ser igual a la cuarta columna.
Entonces eso básicamente es definición de matriz simétrica que no hemos visto, que ya vamos a ver después. Pero básicamente es eso. O visto de otra manera, que esto que queda aquí abajo de la diagonal debe ser idéntico a lo que está acá arriba de la diagonal. Entonces, sí, omega, A, y está A con esta A y está A con esta A. Tienen que ser iguales. Tienen que ser como que se refleja. Esto se refleja acá arriba. Una reflexión. Dicho de otra manera. O que las columnas son iguales a las filas. Columnas a filas. Columnas a filas. Y si se cumple todo eso, es simétrica. Ahora, si por algún motivo aquí te dijeran que esto no es A, que esto es, pongámosle aquí, vacío, el único que no cumple, ya no es conmutativo. Entonces, con que uno no cumpla, ya no es conmutativa. Porque para que sea conmutativa debe cumplirse para todos. Entonces, con uno que no cumpla, ya no es conmutativa, debe cumplirse para todos para que sea conmutativa. Ya, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar también.